Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XVII, así que relájate mientras nos dirigimos a Escocia. Thomas Hunter nació en el condado de Fife, en Escocia, en los años 70 del siglo XVII. Su padre era un agricultor próspero que lo envió a la escuela y se aseguró de que Tomás recibiera una excelente educación. Hacia finales del siglo XVII, Escocia tenía uno de los sistemas educativos más avanzados de Europa. Después de la Reforma, la Iglesia de Escocia le dio mucha importancia a la alfabetización para que la gente pudiera leer la Biblia por sí misma. Las escuelas parroquiales se habían vuelto comunes en gran parte del país, aunque la calidad de la enseñanza variaba considerablemente entre las ciudades y las zonas rurales. Los niños de familias más acomodadas podían continuar su educación en escuelas de gramática antes de asistir a una de las universidades de Escocia, como St. Andrews, Glasgow, Aberdeen o Edimburgo. Los estudiantes universitarios estudiaban un amplio plan de estudios clásico que incluía latín, griego, filosofía y lógica, antes de especializarse en materias como derecho, medicina o teología. Aquellos que tenían la intención de convertirse en ministros, a menudo permanecían en la universidad para continuar sus estudios teológicos. Este fue el camino educativo que siguió Thomas Hunter. Estudió los clásicos en la Universidad de St. Andrews, donde se graduó con el título de maestro en artes. Después de esto, continuó sus estudios en teología y progresó muy bien, lo que llevó a muchos de sus tutores a comentar que creían que tenía un futuro prometedor en la iglesia. Era común que los jóvenes que se preparaban para el ministerio sirvieran como tutores o capellanes en hogares adinerados. Educaban a los hijos de sus empleadores, mientras también realizaban deberes religiosos, lo que les permitía ganarse la vida y obtener experiencia valiosa hasta que pudieran conseguir una parroquia propia. Conseguir esos puestos a menudo era difícil, ya que dependían de que hubiera vacantes disponibles y del apoyo de mecenas influyentes, así como de recomendaciones favorables de miembros de mayor rango de la Iglesia. Como resultado, muchos aspirantes a ministros pasaban varios años en servicio privado antes de comenzar sus carreras en el ministerio. En 1698, Tomás ingresó al hogar del señor Gordon, un comerciante de Edimburgo muy respetado y uno de los regidores de la ciudad. Un regidor era un alto funcionario cívico que ayudaba a gobernar la ciudad, administraba la justicia local y ocupaba una posición de considerable influencia, más o menos comparable a la de un concejal o magistrado en Londres. El hogar de los Gordon era grande y próspero. Incluía al señor y la señora Gordon, sus dos hijos pequeños y su hija pequeña. Empleaban a una criada que atendía a la señora Gordon, empleados que ayudaban en los asuntos comerciales del señor Gordon y varios sirvientes domésticos. Thomas Hunter tenía la responsabilidad de educar a los dos niños, proporcionándoles la educación clásica que se consideraba esencial para los hijos de una familia adinerada. Sus lecciones incluían lectura, escritura, historia latina, instrucción religiosa y el estudio de autores clásicos. Todo estaba diseñado para prepararlos para sus futuros roles como caballeros educados y sus eventuales responsabilidades dentro de la sociedad. Tomás cumplió bien con sus deberes y se ganó la confianza y el respeto de la familia Gordon. El señor y la señora Gordon lo consideraban un joven inteligente y capaz, con un carácter excelente, y depositaron gran confianza en él como tutor de sus hijos. Ellos creían que era un joven destinado a una carrera respetable dentro de la iglesia. Durante este tiempo, Tomás comenzó una relación con una de las sirvientas domésticas. Al principio, la pareja logró mantener su relación oculta del resto de la casa, aunque había rumores y chismes entre algunos de los otros sirvientes. Nadie conocía la verdadera naturaleza de su relación, y el romance continuó durante algún tiempo sin ser descubierto. Sin embargo, un día, el señor y la señora Gordon estaban fuera visitando a unos amigos, así que Tomás y la sirvienta se reunieron en su habitación como lo habían hecho en muchas ocasiones anteriores. Sin embargo, ese día en particular fueron lo suficientemente descuidados como para dejar la puerta sin seguro. Sin previo aviso, los hijos de los Gordon entraron en la habitación y descubrieron a la pareja junta en circunstancias que no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Al principio, ni Tomás ni la sirvienta creyeron que hubiera algún motivo serio de preocupación. El mayor de los niños aún no tenía 10 años y asumieron que los niños eran demasiado pequeños para comprender completamente lo que habían presenciado o para contárselo a alguien más. Sin embargo, estaban equivocados. Más tarde esa noche, mientras cenaban con sus padres, los niños hablaron inocentemente sobre lo que habían visto. Aunque puede que no hayan entendido todo el significado de eso, su descripción fue suficiente para que el señor y la señora Gordon no tuvieran ninguna duda sobre lo que había sucedido. Las consecuencias fueron inmediatas y se le ordenó a la joven sirvienta que abandonara la casa al día siguiente. Sin embargo, a Tomás lo trataron con una indulgencia sorprendente. En lugar de despedirlo, el señor Gordon le permitió quedarse después de que Tomás se disculpó por su comportamiento.
Tomás afirmó que sus acciones habían sido resultado de la imprudencia juvenil, expresó grandes remordimientos y prometió que tal conducta nunca volvería a ocurrir. Los Gordon aceptaron su disculpa y por un tiempo Tomás permaneció en la casa y continuó en la posición de confianza que había ocupado anteriormente. Exteriormente, la vida continuó casi igual que antes. Tomás permaneció en su puesto como tutor y para quienes lo rodeaban podría haber parecido que el asunto ya se había resuelto. Sin embargo, en privado, él no aceptó la responsabilidad por sus propias acciones. En cambio, culpó a los niños por revelar el asunto y exponerlo a la vergüenza y humillación que siguieron. En lugar de dirigir su enojo hacia sí mismo, el resentimiento de Tomás se enfocó en los jóvenes testigos, cuya inocente honestidad había sacado a la luz su mala conducta. Con el tiempo, el resentimiento se transformó en un deseo profundo y amargo de venganza. La confianza que la familia Gordon había depositado en él fue reemplazada por una determinación de castigar a los niños, a quienes él creía responsables de su desgracia. Con el tiempo, su resentimiento se convirtió en un plan cuidadosamente meditado. Siempre que el clima era agradable, Tomás llevaba a los dos niños al campo durante aproximadamente una hora antes de la cena. Su hermana solía acompañarlos, y como esto se había vuelto una parte tan normal de su vida diaria, la familia no tenía razón para sospechar que algo andaba mal. Sin embargo, en agosto de 1700 las circunstancias cambiaron inesperadamente. La familia Gordon se hospedaba en su residencia campestre a las afueras de Edimburgo cuando el señor y la señora Gordon recibieron una invitación para cenar en la ciudad. La señora Gordon deseaba que sus 3 hijos los acompañaran, pero su esposo decidió lo contrario y en su lugar solo llevaron a su hija. Esa tarde, con el clima favorable, Tomás llevó a los niños al campo, como lo había hecho muchas veces antes. Para cualquiera que los observara, habría parecido un paseo ordinario entre un tutor y sus alumnos, y después de un rato, Tomás se sentó en el pasto, como si estuviera descansando, mientras los niños deambulaban cerca, felices atrapando mariposas y recogiendo flores silvestres. Sin saber el peligro que enfrentaban, continuaron jugando, mientras Tomás se preparaba para llevar a cabo la venganza que había estado planeando. Sacó una navaja y llamó a los niños. En vez de hablarles como su tutor, les recordó el día en que lo habían descubierto con los sirvientes y los acusó de haberle causado vergüenza al contarles a sus padres lo que habían visto. Luego les dijo que tenía la intención de matarlos. Aterrados por sus palabras, los niños intentaron escapar de inmediato. Ellos huyeron, pero Tomás los persiguió, atrapó a ambos y los obligó a tirarse al suelo. Luego sujetó a uno de los niños mientras atacaba al otro con su navaja. Después de asesinar al primer niño, cometió el mismo acto terrible contra el otro. Esto había ocurrido a plena luz del día, en campo abierto, a menos de 1 kilómetro del castillo de Edimburgo. Dada la ubicación y la hora del día, era muy poco probable que un crimen así pudiera haberse cometido sin que alguien cercano lo presenciara, y de hecho así fue. Un caballero que caminaba por Castle Hill vio claramente de lo que estaba sucediendo y, horrorizado por lo que presenció, inmediatamente dio la alarma. Reunió a varias personas más y todos se apresuraron hacia la escena donde les esperaba el terrible hallazgo. Los 2 niños yacían muertos. Para entonces Tomás ya se había dirigido hacia el río cercano, así que algunos del grupo lo persiguieron rápidamente y justo cuando llegó a la orilla del agua lograron atraparlo. Se envió a un mensajero para informar al señor y la señora Gordon, quienes en ese momento se preparaban para cenar con amigos en Edimburgo. La noticia fue devastadora. El impacto que experimentó el padre y el dolor abrumador de la madre eran imposibles de describir completamente. Los 2 niños que habían confiado al cuidado de Tomás habían sido brutalmente asesinados por el mismo hombre al que habían recibido en su hogar y en quien confiaban como su tutor. La ley escocesa de esa época contenía una disposición antigua y rara vez utilizada. Para los casos en que un asesino era capturado y había pruebas inconfundibles de su crimen, declaraba que si un asesino era capturado con la sangre de la persona asesinada en su ropa, debía ser procesado en los tribunales del sheriff y ejecutado dentro de los 3 días posteriores a la perpetración del crimen. Aunque esta ley no siempre se aplicaba en toda su extensión, el crimen de Thomas Hunter fue considerado tan impactante y brutal que las autoridades decidieron que no habría demora ni indulgencia. La rapidez de los procedimientos reflejaba el horror con el que el público había recibido los asesinatos. Cuando las autoridades lo interrogaron, Tomás afirmó que tenía la intención de quitarse la vida después de los asesinatos, y dijo que había ido al río con la intención de arrojarse al agua. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan, una multitud lo descubrió y lo arrastró lejos de la orilla del río. Fue puesto bajo custodia y llevado a la prisión, donde estuvo encadenado al suelo durante toda la noche para evitar cualquier intento de fuga. Al día siguiente, el sheriff convocó a un jurado para escuchar el caso.
Cuando Tomás compareció ante los tribunales, no negó su culpabilidad, en cambio se declaró culpable de los asesinatos. Sin embargo, incluso en estos procedimientos finales, no mostró ningún signo de remordimiento o arrepentimiento. Según los informes de la época, su único pesar expresado fue no haber matado también a la hija del señor Gordon, junto con sus dos hermanos. Con su culpabilidad admitida, el sheriff dictó una sentencia excepcionalmente severa. Ordenó que al día siguiente Thomas Hunter fuera llevado de regreso al mismo lugar donde se habían cometido los asesinatos y allí se llevaría a cabo su ejecución. Sin embargo, el sheriff dijo que la horca no sería el único castigo. Ordenó que antes de que Tomás fuera ejecutado, su mano derecha, la mano que él creía que había cometido los asesinatos, fuera amputada con un hacha. Y solo después de que se llevara a cabo este acto brutal, sería ahorcado. Incluso después de la muerte, no habría un entierro común. El sheriff ordenó que el cuerpo de Tomás permaneciera suspendido en cadenas entre Edimburgo y Leith, como una advertencia permanente para cualquiera que pensara en cometer un crimen similar. También ordenó que el cuchillo utilizado en los asesinatos atravesara las manos cercenadas, las cuales serían fijadas sobre la estructura de madera que sostenía sus restos. Cada parte de la sentencia demostraba la determinación de las autoridades de hacer del hombre que había asesinado a los dos hijos del señor y la señora Gordon un ejemplo para los demás, mostrando que un crimen tan brutal sería castigado con la pena más severa que la ley pudiera imponer. El 22 de agosto de 1700, Thomas Hunter fue ejecutado exactamente como lo había ordenado el alguacil. Muchas personas presenciaron la ejecución y para ellas fue un sombrío recordatorio de la severidad del castigo que esperaba a quienes cometieran los crímenes más violentos. En una época en la que las ejecuciones se realizaban públicamente, tales exhibiciones tenían la intención de reforzar la autoridad de la ley y disuadir a otros de seguir un camino similar. Sin embargo, el sombrío espectáculo causó un continuo sufrimiento al señor Gordon. El camino entre Edimburgo y Leith era uno que recorría con frecuencia, y cada vez que pasaba junto a los restos colgados del hombre que había asesinado a sus hijos, el recuerdo de sus muertes volvía a él. Incapaz de soportar aquella visión por más tiempo, el señor Gordon solicitó al alguacil que el cuerpo fuera retirado y colocado en otro lugar. Su solicitud fue concedida y a los pocos días el cuerpo de Thomas Hunter fue bajado y vuelto a colgar cerca del pequeño pueblo de Broughton, en las afueras de Edimburgo. Sin embargo, fue otro detalle el que aseguró que el nombre de Thomas Hunter sería recordado con particular horror. Justo antes de ser ejecutado, hizo una declaración que sorprendió a todos los presentes cuando dijo con calma: «No hay Dios, no creo que exista ninguno, o si existe, lo desafío». Para muchos de sus contemporáneos, estas palabras fueron casi tan perturbadoras como los crímenes que cometió. Thomas Hunter había pasado años estudiando teología y alguna vez parecía destinado a una carrera como ministro de la Iglesia. Sin embargo, el hombre que se había preparado para predicar la fe cristiana terminó su vida con un rechazo público de las mismas creencias que alguna vez estudió para defender. Sus últimas palabras, combinadas con la brutalidad de sus crímenes, aseguraron que su nombre permaneciera asociado con el horror durante generaciones posteriores. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.